Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Este es el episodio número 44 y tenemos un invitado muy especial. Se trata de José Carlos Nazario, autor de esta obra recién publicada, Obsit, al cubo se dice, José Carlos, por el número 2. Dos Obsit. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muy buenas. José ¿Cómo va Carlos, todo? muy bien, gracias. José Carlos nos saluda desde París, Francia. ¿Qué le parece? ¿Ça va? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, estamos un poquito fríos, sí, estamos agradables, bastante agradables. Imagínense que al fondo ven la Torre Eiffel, porque está bastante cerca José Carlos, como en las películas, que no importa dónde esté la ventana, siempre se ve la Torre Eiffel al fondo. Pero bueno, ya hablando en serio, José Carlos es artista interdisciplinario, escritor y entusiasta del pensamiento estratégico y la comunicación. Ha sido asesor de estrategia y comunicación y analista de temas públicos y políticos. Profesor universitario, obtuvo el segundo lugar en el Premio Internacional del Cuento Casa de Teatro 2010, así como menciones y publicaciones en distintos certámenes y revistas latinoamericanas. Su ensayo sobre el caso dominicano se incluye en el libro Comunicación Gubernamental en Acción, Narrativas Presidenciales y Mitos de Gobierno, Premio Victory Awards en 2017 en Washington, D.C., que interroga la esencia y los límites desde el poder simbólico o estructural y su relación con la percepción y las subjetividades, anclado en su experiencia en el mundo político. Su colección del dibujo automático Ciudad a Tientas fue presentado en 2017 como parte de la muestra Encuentros Cortos Volumen 2 con artistas visuales en Santo Domingo. En 2021 presenta Artefacto Dileque, estuvimos ahí, una distopia apocalíptica que aborda los límites del poder y sus mecánicas. En 2023 presentó el tema que nos ocupa, al menos la parte literaria, actualmente Artefacto Manigua, actualmente en el Museo de la Resistencia. ¿Sigue en el museo o ya sigue allá? Sí, está en el museo hasta el mes que viene. Está Maravilloso. para todo el público de martes a domingo en horario laboral del museo. De modo que vamos a hacer un programa sobre ese trabajo de artes plásticas, como también, pero sobre todo con especial énfasis en la dimensión literaria del mismo trabajo de investigación. Esta publicación que contiene dos trabajos literarios de José Carlos incluye el ensayo La muerte de los lagartos y a seguidas una narrativa de ficción. Ya José Carlos nos contará cómo se clasifica, si como cuento o como narración, ya él nos dirá, él es mi maestro en esas cosas. La Casa del Poder está temblando. Obsit o Dos Obsit revisa un periodo olvidado y a veces ignorado, las guerrillas acontecidas en la República Dominicana a partir de 1899 y el genocidio protagonizado por Ramón Cáceres desde 1906 a 1909. A través de un ejercicio de estética forense, busca Nazario comprender cómo un ciclo político particular tiene efectos en la cultura social y en las relaciones de poder en lo sucesivo. Contiene el ensayo que ya les mencioné, La muerte de los lagartos, que documenta la investigación y el relato de ficción histórica La Casa del Poder está temblando, que sirve de dispositivo para la creación de un conjunto de piezas creadas entre 2022 y 2023 para la muestra de arte visual Artefacto Manigua, que pueden ir a visitar en el Museo de la Resistencia de la ciudad de Santo Domingo. Esta es una obra que recomiendo y está disponible también, José Carlos, en Mamey Librerías, ¿correcto? Sí, está en Mamey, está en Cuesta, está en el Museo de la Resistencia, está en La Trinitaria y está también en todos los restaurantes de Típico Bonao, es decir, Chao y los Típico Bonao. O sea que mangú y Obsit de postre, qué buen lugar para colocarlo.
Es un trabajo que recomendamos a personas de todas las edades, pero yo diría que me gustaría que de manera especial me permitiría recomendarlo a las nuevas generaciones, pero también para todos. Creo que José Carlos aclara muchos puntos de nuestra historia y sobre todo hace muy valiosas reflexiones. En estos trabajos, José, te ocupas de las relaciones violentas de poder, ¿no? Y los símbolos patentes en la historia dominicana de inicios del siglo XX. ¿Por qué dedicaste tiempo de investigación para desarrollar este ensayo, un relato de ficción y además una delicadísima y laboriosa colección de artes plásticas? Yo me limito en mis preguntas sobre artes plásticos porque no solo puedo admirar, pero tengo muchas preguntas y curiosidades sobre la parte literaria y dejo que ustedes vayan a disfrutar con sus propios ojos la parte pictórica. A ver, José Carlos, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, Angélica, primero muchísimas gracias por permitirme compartir contigo en este espacio. La inquietud mía alrededor del poder es, yo diría que muy insistente. Yo no sé si por razones personales, yo no sé si por razones familiares, yo no sé si por razones lógicas, porque vivimos en un entorno donde el poder está de manera muy presente, pero de una manera un poco rústica muchas veces, y que además hace que uno se cuestione muchas cosas, que uno sufra muchas cosas. El otro día hablaba con un amigo en Nueva York, porque no es solo en nuestro país, cómo le afectaba tan directa y tan fuertemente su individualidad, por ejemplo, sacar el seguro de un carro. O sea, hay un montón de elementos que están especificados en nuestras dinámicas diarias que son por la burocracia, por la forma en que nos organizamos y nos relacionamos, mecanismos de control, mecanismos que presionan al individuo y que presionan al yo, por decirlo de algún modo, al sujeto, y que lo median. Y bueno, en ese aspecto yo tengo inquietudes alrededor de explicarme cómo funciona, cómo opera, cómo impacta en los seres humanos el poder y qué es el poder, cómo podemos de algún modo exorcizarlos, porque al final es un poco de un embrujo que tenemos los seres humanos. Entonces, yo en ese camino he tenido muchos abordajes. Primero yo me metí en política, después me metí con los conocimientos adquiridos, estudié comunicación, pero lo utilicé como herramienta. Yo asesoro instituciones y personas en esa dirección. Las instituciones de por sí son espacios de poder y espacios de estructuración y de estandarización. Entonces, el poder está presente en todo lo que yo me rodeo y un poco para explicármelo, he tratado de buscar vías menos establecidas y en esas vías he encontrado un método de trabajo y ese método de trabajo es lo que tú acabas de explicar. Yo hago un proceso donde hago una investigación, una recopilación de información. eh, en este caso fue un elemento histórico, en el otro caso fue más filosófico, en el 2021, pero recojo toda esa información, la proceso, luego me deshago de la parte racional, o sea, la pongo a dormir y empiezo a explorar eh, de diferentes formas de crear para, desligado de lo que yo adquirí como conocimiento, entonces hacer mi mente y mi imaginación actuar en simultáneo, ya no mediado por lo que el poder me pide, que es estructura un ensayo de tal manera, me pongo a jugar, básicamente. Y un poco porque lo que quiero es, como dije, exorcizar el poder. Entonces, en ese camino, yo preparo esta investigación, primero hago el cuento y luego el ensayo. ¿Por qué? Porque el cuento, después de la investigación, yo tenía todas las anotaciones para hacer el ensayo, pero me interesaba más entrar por el cuento. ¿Por qué? Porque yo veo como un todo. Esa continuidad de abordajes para entender el poder, yo lo veo como un todo. Por eso se llama artefacto. Por eso se llama OPSIT con un 2 encima, porque OPSIT es obra citada y el artefacto es la obra citada y el 2 es porque es la segunda cita. OPSIT significa opium citatum,
en el sistema de citas establecido. Y es un poco riéndome un poco de ese sistema de citas establecido, porque yo estoy sacando de los pies a la lógica que cualquier bibliófilo tendría, que sería Claro. fajarse a estudiar historia. Ese rigor. Debo decir, y como podrán leer en la introducción de la obra, que esto fue un trabajo de investigación de unos 2 años. José Carlos es un gran lector, un gran investigador y un gran conocedor de la historia dominicana. Ese trabajo exhaustivo, como ustedes verán en la bibliografía, pues José lo saca desde de todas sus dimensiones. Me gusta que la primera que deja salir es artística con el cuento, luego entonces se somete al rigor de un ensayo corto, un ensayo que tiene sus referencias, pero también tiene me atrevo a decir, sus expresiones propias, sus espacios libres, para entonces luego ir con el pincel a hacer ese trabajo, a ver, a decirnos con los ojos del alma de artista integral, hacernos la misma historia. Realmente es como le llama, un artefacto, un mecanismo donde de maneras distintas nos cuenta una historia a la que no podemos llegar, por ejemplo, a través de piezas de la prensa, porque no existía ni la radio, y en verdad también las fuentes históricas son como escondidas, y por cierto, no existen tampoco ya sobrevivientes de esa época que pudieran decirle de manera directa a José Carlos qué ocurrió, pero por la tradición oral, él también recogió parte del tema. Y Entonces, muchos apuntes se quedaron fuera. O sea, yo encontré muchísimas telegramas, cartas entre los así. protagonistas. Encontré documentos, por ejemplo, de proclamas de guerrilleros. Un montón de documentos que al final no quise entrar precisamente porque no quería variar la naturaleza. O sea, Artefacto Manigua es la continuidad de Artefacto Dileque. Artefacto Dileque es en el futuro, Artefacto Manigua es en el pasado, en ese periodo específico, pero yo pretendo en el futuro también seguir trabajando y abordando el poder desde otras lógicas, en otros momentos históricos o futuros, y para lograr esto, yo quiero que sea una sistematicidad. Por eso hay una relación entre uno y otro, por eso, como dije, el número 2, pero también por eso es un cuento específico y es el mismo cuento que se escribió, o el mismo relato que se escribió para Artefacto Dileque, se ensambló con otros contenidos en Artefacto Manigua, que es, en este caso, La Casa del Poder está temblando. Uh-huh. O sea, es la misma estructura narrativa, pero con el contenido distinto. Yo estoy oyendo que Cuando, interesante. cuando yo me muera o cuando yo termine o cuando los extraterrestres lleguen y encuentren la botella en el mar que contenga artefacto, todos estos cuentos van a ser una historia que se repite, como yo puedo decir que veo que es la historia de la humanidad. Cíclica. Fíjese que José Carlos es un viajero en el tiempo y en las dimensiones y en las diferentes expresiones. Me encanta eso. José, La muerte de los lagartos es el nombre que le das a la parte ensayística de tu trabajo. Em, bueno, fuiste detrás de un mito y encontraste un hallazgo diferente. No quiero más que nos digas hasta donde quieras Sí, para invitar a la lectura. sí, bueno, como dice en la introducción, nuestros abuelos, nuestros padres vivieron una época en la que el gobierno entregaba rifles para que tú cazaras pájaros carpinteros. ¿Y por Yo qué? no andaba buscando esa anécdota específica, pero sí Ujú. andaba buscando explorar el poder desde la lógica y la relación, la selva y la no selva, como lo dominado y lo no dominado. Entonces, en José esa búsqueda Carlos, de esa relación, te interrumpo. ¿Por qué que querían que casaran los carpinteros? Una pregunta inmediata que te interrumpo se para... supone que porque dañan los frutales y porque dañan la Ok, madera, ok. pero realmente lo que yo encuentro es más que nada que el ave es muy interesante por muchísimas cosas, porque tiene, por ejemplo, una lengua muy dura que parece como un alfiler y que además esa lengua les rodea el cerebro para que no se caliente cuando da los golpes. Un montón de cosas, o sea, se comunican de muy lejos, andan en grupos, crían a sus crías en grupo, consiguen alimentos en grupo, se comunican cuando viene un depredador. O sea, toda una serie de cosas que la hacen, además, me pareció súper interesante para lo que yo andaba buscando, que era
plantear la naturaleza de lo no dominado como una naturaleza social y por tanto gregaria, en una búsqueda como de deshacerme un poco de los prejuicios que nos impone el individualismo que hoy mismo es el espacio dominante. Entonces, buscando eso, encontré otra anécdota más interesante, que era que los carpinteros era un grupo guerrillero de principio de siglo. Y cuando voy a estudiar a esos personajes y a esos actores, veo su naturaleza, que al principio me parecía muy interesante, pero yo dije, bueno, yo no quiero escribir sobre una guerrilla, yo no quiero hacer arte sobre una guerrilla. Yo quiero ver un poco más allá, que era lo que yo estaba buscando, la esencia de cómo se opera ahí, los resultados en la cultura, ese tipo de cosas. Pero entro por ahí, entro por la guerrilla, entro por Guayubín, que es Cirilo de los Santos, que era un personaje muy cuestionable. Era una guerrilla que primero empezó siendo beligerante, pero luego se vendió al poder y se volvió tránsfuga y se volvió parte de un gobierno represivo, contrario a lo que se hubiera pensado, porque nació contra el ilicismo. Pero cuando uno se pone a estudiar esa época, se da cuenta de que el transfugismo y el oportunismo era lo natural. Y yo creo que eso es algo que no hemos perdido y que no nació en esa época. Fíjese qué interesante la observación que hace José Carlos sobre el concepto de libertad que a él le interesa. Es una libertad, y qué bonita la metáfora de que los carpinteros tienen un sistema de libertad, pero basado en la colaboración. Ahora que está muy de moda hablar de ideas libertarias, gracias al amigo Milei y al amigo Trump, pero en realidad es más parecido el esquema de estas aves a lo que nos decía Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, ese ideal de colaborativo, pero al final del día, como plantea José Carlos, a través de estos artefactos, la humanidad vuelve a, de alguna manera, construir relaciones de poder, y ha encontrado en esta historia poco conocida de principios del siglo XX dominicano unos hallazgos interesantes. Y me gusta además, José Carlos, que sin menoscabo de cualquier motivo legítimo que lleve en algún momento de la historia a alguien o a un grupo a tomar las armas, te interese más que el momento. Y somos muy épicos al recordar la historia dominicana. Esta semana salió un anuncio realmente bellísimo sobre el 27 de febrero, nos acordamos de abril, nos acordamos de esos momentos altos, pero los hacedores de la historia pacífica dominicana tienden a ser olvidados, y estuvieron allí. Por lo que continúo con mi siguiente pregunta y trato de ir fluyendo, ¿no?, con la conversación. De acuerdo con tu tesis, si le puedo llamar tesis. Entonces, el despotismo autoritario como modelo político-económico, ¿nace o se consolida en ese periodo, o simplemente andaba la rueda dando la vuelta en ese momento, como bien explicas, a partir del asesinato o del tiranicidio de Ulises Ceró? Ulises Ceró, para los no dominicanos, fue un dictador dominicano de finales del siglo XIX. ¿Cómo nos marca entonces esa huella, y por qué vas hasta ese pasado que históricamente, otra razón por la que nos es difícil conocer es que entre el tiempo actual y ese momento tenemos una gran muralla que sube, sube, sube alta, que se llama Rafael Trujillo, para no mencionar, y por qué no, hay que Sí, mencionarlo, de alguna manera, sucesor, Joaquín Balaguer, y todo aquel que de alguna manera, porque no se para en Balaguer, que de alguna manera ha optado por el autoritarismo, que son muchos. sí, yo creo que, y un poco el hallazgo de Opsit, es que el autoritarismo como cultura es un resultado, y es un resultado de ciertas operaciones relacionales que están presentes en la vida cotidiana, pero que se acentúan cuando avanza, desde mi punto de vista, el modelo capitalista, y se acentúan, pero sobre todo son un vestigio de la guerra. O sea, es un hallazgo sucesivo de las mecánicas militares, de la ideología militar, por decirlo de algún modo. Y eso
hay muchísimas páginas escritas sobre eso. La Comisión de la Verdad brasileña, por ejemplo, planteó que los trabajos de la dictadura, perdón, que los trabajos de investigación plantearon que la dictadura había impuesto una mecánica con estos rasgos de una ideología militar, machista y extractiva, y que se basaba, y ahí comienza mi búsqueda, se basaba en la lógica de extracción por dividir de manera binaria entre el territorio a dominar y el dominado. Es decir, la ciudad, la civilización o barbarie de Facundo. O Ajá. sea, todo lo que no es ciudad o lo que no está civilizado es una especie de tabula rasa que se puede hacer lo que sea con ella. Y es un poco eso que aludo con lo de los lagartos. Pero lo que sucede es mucho anterior a la primera década del siglo XX, que es la que estudié. ¿Por qué? Porque Pedro Santana, Buenaventura Báez, eran dos déspotas. Eh, ni hablar de los liderazgos regionales que lo sostenían. González, Ignacio María González también. Los gobiernos azules no fueron autoritarios de por sí, aunque tuvieron en algunos momentos que fusilar personas porque venían precisamente de un proceso de guerra. Y lo que yo entiendo es que todas las repúblicas latinoamericanas nacen de la guerra y por tanto tienen en sí el germen del autoritarismo. Del germen del autoritarismo que nace de unas lógicas muy claras de dominación, de estructuración, de jerarquía autoritaria, que yo entiendo que marcan la cultura y nuestra forma de vernos y de relacionarnos, no solo en lo colectivo, sino también en lo personal y en lo privado. Hay algo importantísimo que decir sobre esta obra que, por cierto, ha generado muchísimos comentarios positivos, críticas e incluso con alguna contradicción, y eso se vale, claro que sí, respecto de las ideas planteadas por José Carlos, porque yo creo que el hallazgo importante que ha hecho él es que yo ya he leído, es el primer trabajo de un dominicano que tome en cuenta algo que estaba pasando en ese momento en la economía y en la política mundial. Es decir, estamos hablando del periodo cuando Estados Unidos vivía la era de reconstrucción y se debatía, voy a no hacer una potencia. Su primer gran conflicto fue con España, ya luego más adelante entraría en la Primera Guerra Mundial y dice, bueno, ya sacó la cédula de potencia. Pero además, lo que pasaba en Europa, y José Carlos relata muy bien, gracias a su hallazgo, lo que fue encontrando de las relaciones comerciales que había específicamente en el noreste del país con algunos compradores europeos, específicamente alemanes, y cómo todo eso hace que este modelo, como bien explica, basado en civilización y barbarie, donde lo urbano, lo poco urbano que había en Dominicana era lo importante. Parecería que la democracia ocurría solamente allí, en esas pocas cuadras de Santo Domingo, de Santiago, de Puerto Plata y otras ciudades, pero lejos de ahí todo, pues, como ocurre en muchos países latinoamericanos, todavía hasta hoy, pues el deseo de acumulación tiene como permiso de llevárselo de paso, pero en este caso ya era una fuerza internacional, como ustedes podrán ver, él muy bien analiza en su trabajo. Me interesa mucho que te refieras, José, a digamos, los elementos que conforman digamos, ese procedimiento del autoritarismo. Mencionas, y no lo digo en el orden necesariamente exacto, mencionas la dominación, pero también mencionas, como parte de ese evento histórico, otros elementos como parte del modelo político económico, o sea, como se establece la fuerza. No quiero hacer yo la que organice, sino que nos expliques cómo van avanzando esos elementos, en el caso concreto de tu examen, y cómo eso se reproduce, por ejemplo, en algún evento reciente, República Dominicana, para Sí, controlar. o sea, básicamente el ejercicio, o sea, la guerra como ejercicio humano, digamos, se basa en tres búsquedas principales, que son destrucción, conquista o
por otro lado, neutralizar. Ok. Cuando eso sucede, cuando eso sucede, se generan unas formas de actuar y se generan, sobre todo porque la guerra, su material principal es el sufrimiento humano, o sea, se generan traumas, se generan formas de operar que tienen ecos. Y esos ecos, en el caso de Artefacto, por ejemplo, eh, yo lo quise dividir así como dominar y destruir, conquistar y neutralizar. Es parte de una pieza específica, pero también está en el libro. Pero básicamente con relación a cómo operaban los jefes militares, que al final eran jefes políticos, en ese momento la política y lo militar no estaban muy separados, cómo operaban implicaba una relación cultural en los lugares en donde ellos operaban. Para yo ser respetado, lo que me valía, si yo era campesino, por ejemplo, era cambiar la coa o cambiar el asa por el machete, unirme a uno de esos generales que tenía armas, que las repartía, que además protegía, daba préstamo económico, les cedía espacio para que se mudaran en la finca a las personas que colaboraban con ellos. Pero las personas que colaboraban con ellos era una especie de trabajo más o menos esclavo, porque el principal negocio era el corte de madera. Entonces, esta persona estaba en un contexto en el que estaba prohibido deambular, o sea, la vagancia estaba prohibida. Y el castigo para la vagancia era que te recogían y te llevaban a hacer trabajo forzado. Entonces, al final, todos estos generales, autorizados por el Estado o no, porque muchos de ellos estaban insurrectos, lo que hacían era recogían a todo el que estuviera ahí, que tuviera edad suficiente para pelear, lo entrenaban para pelear, los organizaban para pelear, pero también le sacaban fruto a su trabajo y al final se generaban unas relaciones muy extrañas, en donde para tú estar en una comunidad, lo lógico era que buscara protección de alguien o rango, o por ejemplo, en el caso de que entraras a la guerra y participaras de la guerra, eh, incluso implica una gloria ya, un respeto mayor. Y bueno, eso genera culturalmente lo que hoy conocemos, que está extendido en el tiempo y que yo no creo que podamos parar, que si yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a morir por algo que otro considera, yo soy un cobarde, porque se glorifica o se entiende que es un valor, incluso le llamamos valor, a lo temerario, a no Al tener guapo. miedo. Pero antes de pasar al más guapo, y ahí tengo algunas preguntas, eh, escuchando lo que explicabas, pensaba, por ejemplo, en cómo el narcotráfico llega a una comunidad que puede ser urbana o puede ser rural en República Dominicana, un pueblo, y sus dinámicas de poder no pueden ser detenidas por el Estado dominicano. De modo que todo esto parece como reproducirse en diferentes etapas, pero en esa etapa anterior me llamó mucho la atención el análisis que hace, y de hecho estuve en un conversatorio donde mencionaste algo más allá de la obra, y es que el origen o una de las motivaciones que acompañaron nuestra lucha independentista, ahora que estamos en el mes de febrero, tuvo que ver con el temor, la amenaza que se sentía del el esquema de explotación o de extracción, como le llamas, norteamericano, basado en el trabajo esclavo. Me gustó que tú vincularas pues esa amenaza que había allí, y luego al cabo de 50, casi 60 años, cuando llegue este periodo, resulta que todavía hay una desconfianza respecto a los Estados Unidos, pero finalmente termina ese otro poder interviniendo nuestras aduanas y finalmente el territorio al cabo de unos 10 años. Me gustaría que explicaras eso, porque es una curiosidad, tomando en cuenta que estamos hablando del actual socio comercial más importante de República Dominicana y un país también del que emulamos principios democráticos, de cómo aquel otro país que también estaba en un proceso primero de formación, que pasó una guerra civil, que después se preguntaba, bueno, ¿qué hago con todo este poder industrial? Hasta finalmente sabemos lo que se hizo, pero mientras tanto, respecto de estos territorios aledaños en el Caribe, tomó decisiones bastante agresivas, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que un poco yo podría
plantear como algo, digamos, subjetivo, es que, y es algo que me pareció súper curioso encontrarlo ahí, y es que los procesos hegemónicos, los procesos de control geopolítico, digamos, no se dan por una voluntad específica, se dan por un conjunto de situaciones. Gramsci describía la sociedad como un montón de intereses confluyendo con objetivos distintos. En el caso, lo que yo encuentro es que en ese periodo específico, primera década del siglo XX, se estaba desarrollando una política específica internacional en torno a la presencia de potencias europeas en la zona. No es algo que se da en el aire, no es algo que se da porque los Estados Unidos tenían ganas de tomar esta zona, sino porque había una influencia muy fuerte de poder económico y de relaciones económicas que determinaban que el intercambio comercial se diera en formas en las que a los Estados Unidos le parecía un riesgo país o un riesgo hegemónico, digamos, o un riesgo incluso de estabilidad. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Estados Unidos venía de la guerra y en una guerra todos los intereses están involucrados y había intereses de todo tipo. Y en la guerra de independencia, por ejemplo, nuestra también. O sea, todo ese juego de potencias enfrentándose en esa zona que por ejemplo, Bosch llama la frontera imperial, no es otra cosa que los flujos de capitales que hoy, por ejemplo, como tú bien dices, se ven muy claramente y muy en su estado salvaje en el narcotráfico. O sea, el mapa político no es una condensación de espacios con nombre propio para navegar. Es una condensación de intereses que se desarrolla en un tablero, pero ese tablero es abstracto al mismo tiempo que no. Y cuando yo me intereso por el poder y por sus elementos simbólicos, me intereso desde ahí, desde el conocimiento de que las economías políticas operan en un tablero que es real y que tiene seres humanos y que tiene recursos naturales que realmente no son recursos, que son convertidos en recursos a partir de la dominación. Y ahí es que entra el asunto. Y ahí es que entra, por ejemplo, cuando hablamos de redes económicas y sus nexos, cuando hablamos de redes criminales y sus nexos, estamos hablando de economía y estamos hablando de política y estamos hablando del poder. Claro que sí. Entonces, esa interconexión es lo que se daba. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros somos anti-yanquis porque nos invadieron 2 veces. Pero si no eran los yanquis, podrían haber sido los franceses. Si no eran los franceses, hubieran sido los alemanes. ¿Por qué? Porque los liderazgos buscaban padrinos fuera para operar el tablero interno, porque el tablero interno era parte de Como bien explicas en tu obra, Lilith estuvo muy cerca de que fueron los franceses, ¿no? No, estuvo por un tiempo largo con los franceses. Sí, de hecho, él rompe con los franceses cuando entra la Improvement Company. O sea, él estuvo aliado a los franceses. De hecho, se recuerda que tenía una amante francesa que supuestamente era una especie de relación Madame Bovary. Un saludo a Ana Rosina Troncoso, que le interpretó en Concha, ¿te acuerdas? Exacto. La amante francesa que era real y real. Era una espía. Y era una lobista, por decirlo de algún modo. Y sí, o sea, nosotros tuvimos, por ejemplo, el lado jimenista tenía relaciones con París, pero también con el Kaiser Guillermo, Wilhelm de Alemania, que previo a la República de Weimar. Y todos estos intereses lo que buscaban eran recursos y no solo operaban aquí, influían en las guerras civiles de Haití, en Centroamérica, en todas partes. Mira, José Carlos, con el Año Nuevo me fui a un crucero por las islas de Barlovento, nunca había visitado, me encantó conocer esos territorios. Es impresionante que tú te pares en cada una de estas islitas que son del tamaño del Distrito Nacional o más chiquitas. Y bueno, este pedacito de aquí a allá era de Inglaterra, de aquí para acá era de Francia, y la influencia mixta de ambas coronas. Luego también los holandeses, porque cada uno de esos territorios tenía una importancia estratégica para esas potencias, de modo que
Bueno, a nosotros nos tocó por accidentes históricos que la intervención fuera norteamericana, pero en el resto del Caribe, y bueno, y porque estamos hablando del siglo XX, pero en el siglo XIX, son innumerables las historias de las batallas libradas por las coronas europeas por los territorios caribeños. Pero pasando un poco a los tiempos contemporáneos, y ya que dedicas un capítulo al más guapo, por cierto, nuestro amigo Miguel Yarul acaba de publicar una novela, su primera novela, titulada El Guapo. Mire si está presente en la cultura. Un abrazo a Miguel y Soraya Pina, su esposa, que coincidió conmigo en tu presentación en el Museo de la Resistencia, y compartimos viendo tu obra y escuchándote. Tengo una serie de frases que recogí, muy nuestras. Atento a mí. Yo pego adelante y pego duro. Ese se embromó, pero con J. Ese se embromó con J. Ese me embromó, perdón. Ese me embromó, pero con J, solo una vez. Así que hablamos, las mujeres y los hombres dominicanos. Mijo, si te dan el recreo, tú da más duro para que aprendan. Etcétera. La cultura del más guapo tiene más arraigo que la cultura del deber ser de las leyes, el civismo, la buena educación doméstica o la que se aprende a través de la religiosidad. Son esas frases herederas de la actitud del caudillo dominicano que ordenó, y según nos relatas, a una tropa no dejar vivos en determinado territorio ni a los lagartos. Bueno, es una cultura que yo creo que sin duda tiene que ver con eso, que es un estadio de esa cultura, es una parte de ese proceso, pero tiene mucho que ver también con la cultura que nos impuso la corona española. Yo creo que tiene mucho que ver con el ser católico, que es muy diferente del ser anglicano, por ejemplo, Wow. que es una cultura que se basa en la competencia, y para tú competir necesitas tener reglas del juego. Sin embargo, el ser católico es cristocéntrico, es decir, yo quiero ser el elegido, digamos. Entonces, eso, aunque no es algo que es lo que busca, tiene ese impacto. O sea, los conquistadores eran avasallantes. Las culturas que tienen el catolicismo detrás tienen, por naturaleza de su fe, tienen una vinculación con el yo muy grande, con el gran yo, de hecho, a pesar de que el mensaje cristiano es probablemente todo lo contrario. Pero es un asunto de cómo la iglesia operaba en ese momento, que probablemente podemos ir mucho más para atrás, y la iglesia ideológicamente fue sustento de emperadores y bueno, su evolución no tiene que ver con las enseñanzas de Cristo, sino con la estructura de poder que significó durante muchísimo tiempo. Es Pero yo creo importante. que... No, perdón, es importante, perdón, José Carlos, señalar que esto que explica José Carlos no es una idea de él, esto está estudiado. Clarísimo. Justo hace unos días hablaba con José Luis Alonso. José Luis, te voy a mandar el capítulo, y le recomendé tu obra y me escribió dónde lo compró, Angélica, y yo, vete a Mamey. Me ponía esa misma idea en la mesa, es decir, la formación católica tiene un mecanismo de reciclaje de que ya voy al confesionario, digo todo lo que hice mal y ya salgo puro de ahí, vuelvo y hago todo de nuevo, y mientras yo el minuto antes de morir me diga me arrepentí, ya, listo. Mientras que la cultura anglicana permite esa, que de manera natural la ética florezca como un valor de la comunidad, mientras que al menos ese catolicismo de la corona que heredamos, donde no hubo renovación a través del luteranismo y todo lo que vino con la reforma protestante, sino que vino pura y dura a nuestros territorios y con azote, es lo que sirvió en buena medida de cimiento para que estas ideas se quedaran en nuestro... Y esa es la parte sublime de la cultura, porque está la otra parte, que es las encomiendas. O sea, le daban el virrey le cedía un espacio a ese tipo para que lo administrara, y él disponía de la vida de todo el mundo. Y la manera en que disponía
era muy de la naturaleza del individuo que eran. Ujú. Entonces, eso por ahí, por un lado. Y bueno, la valentía exaltada, pero después vinieron las guerras y más todavía, porque además era funcional. Y luego, en el día a día de las dictaduras, era digamos, la institucionalización o la estandarización de esos sujetos. Porque ese sujeto del que yo hablo, el sujeto autoritario, que mucha gente me señala el título porque el plural, hay una apariencia de falta de concordancia, pero en realidad se refiere a que el sujeto y el poder son autoritarios los dos. Ese sujeto que se crea a partir del autoritarismo es el sujeto que se institucionaliza, es el sujeto de las instituciones, porque las instituciones buscan construir sedimentos del intercambio social. Y esos sedimentos que muchas veces, como tú bien señalas, se basan en una búsqueda de equidad o en una búsqueda de un intercambio mediado por las reglas, Ujú. se ve muy permeado por lo cultural. ¿Por qué? Porque venimos también del cumplimiento, de se acata pero no se cumple. Venimos del medalaganario y eso se ve y se impacta. Yo conozco intríngulis institucionales, o sea, gestiones que por un lado gestionan para cumplir con el papel, pero por otro hacen lo que entienden Ujú. y trabajan en ese doble rasero. Y eso es el autoritarismo nuestro de cada día. Pero ¿Cómo no nos una vayamos. sociedad lucha contra ese autoritarismo más allá de que nos den clase de educación cívica en la No, secundaria? es que educación es amaestramiento, o sea, la educación cívica es un amaestramiento. Ujú. Es todo lo contrario, diría yo. Yo creo que de lo que se trata es de sanar las heridas del autoritarismo, de No. comprender que nosotros podemos relacionarnos de modos más horizontales, de amarnos realmente entre nosotros, de amar, de unir la voluntad no desde la fuerza, sino desde el amor. Porque Estamos entrenados para destruir y esa era mi próxima pregunta, o una de ellas, de que estamos entrenados para destruir al contrincante, donde hay relaciones que por naturaleza son de rivalidad, por ejemplo, las corporativas o las políticas, e incluso en las relaciones humanas hay situaciones que son de rivalidad, incluso hasta para competir por una posición en una empresa. claro, Y es una, es un entre hermanos. Exacto, es una forma de relacionarse válida siempre y cuando esto sea, se haga sin atropellar al otro, que es lo que nos da muchísimo trabajo, porque venimos en la premisa de destruye y después averigua. Eh, eh, ya después pásale la manito, pero primero destrúyelo. Entonces, al Sí. final le hacemos muchísimo daño al tejido social porque afectamos las relaciones en el entendido de que no había otra opción sino que destruir al otro. Otra Sí, yo creo pregunta. que las Ajá. ultraderechas lo que han subrayado de esto y los estudios del pensamiento de ultraderecha, por ejemplo, que para mí es como un lugar para entender mucho esto, porque es como la caricatura, o sea, es en el estado bruto. El principal factor es el miedo, o sea, es parte del miedo, o sea, y yo no dudo que la violencia tenga una relación directamente proporcional al miedo. Y eso es Claro. algo que probablemente esté presente en el próximo artefacto, todavía no lo sé. Ah, viene por ahí, viene por ahí. José, fue muy revelador el pasaje histórico que relatas sobre el conflicto del llamado Oro Verde y su dimensión. Hablamos un poquito de eso en el comercio, en lo político. ¿Estás convencido de que ese modelo de apropiación y lucha patrimonialista se mantiene hoy día en lo político, en lo corporativo e incluso hasta en lo comunitario? Yo creo que se ha sofisticado, se ha especializado, se ha, digamos, sublimado, pero subyace en las relaciones de poder desiguales, subyace la búsqueda de neutralizar o dominar al otro, subyace la forma, y sobre todo en un mundo como este, que está en franca reorganización por las transformaciones de la estructura económico-política y las tecnologías. O sea, yo creo que de manera acelerada, y eso yo creo que es muy visible en el mundo económico y empresarial y en el mundo político. Ujú. En los últimos 10 años ha habido todo tipo de meneos, por decirlo de un modo coloquial, y que implican
en algunos casos, relaciones muy desiguales. Yo siempre digo, y creo que está bien que haya admitido esa política de que este programa no es de política, pero somos entes políticos y al final, como parte pues si este programa es sobre cultura y simplemente no se refiere al tema, entonces estuviéramos ignorando un aspecto importantísimo de la cultura. Quizás lo que yo quise decir, esto no es un programa de política partidista, de opinión política, Claro. pero sí es importante ver cómo estas relaciones de poder influyen en la forma en que vivimos. Y yo recuerdo que en una ocasión en Twitter tú escribiste algo que me dejó cavilando, y es que por supuesto que hay tantos dominicanos, escribía José, que por cierto nos conocimos por allí, ya hace más de 10 años, por supuesto que a los dominicanos, a muchos dominicanos, no a todos, a muchos dominicanos residentes en los Estados Unidos le hace clic las ideas de Trump, porque hay que entender, y lo dijo yo diría que con cierta clemencia, de que nosotros vivimos una formación basada en la dictadura. Entonces, el poder autoritario de un Trujillo le cala a un dominicano, porque venimos, antes de ayer de un líder pues que se relaciona con esas formas de ver el poder. Entonces, fíjense cómo sin uno intentar ni siquiera juzgar al dominicano que tiene esa preferencia política, el dominicano votante en los Estados Unidos, pero un poco mirar de dónde viene esa necesidad de yo tengo que tener un jefe, porque creo que al final es eso, José, es que lo que yo entiendo de tu trabajo es que al final hasta en nuestras relaciones personales dejamos que otro nos domine, porque estamos acostumbrados y es lo que entendemos, y preferimos la dominación porque es un escenario conocido, que decir, no, un momentito, yo voy a, por ejemplo, a dejar esta relación de pareja tóxica porque esta persona se está imponiendo de una manera incluso peligrosa para mi vida, buscar la idea de emancipación. Y por eso, y con esto solo quiero preguntarte si hace la carga todavía más difícil de liberación, y es que tenemos todo un conjunto social que nos dice aguanta, porque lo que te toca es aguantar. Sí, hay una idea que en los últimos meses yo he estado reflexionando, que es una frase de Nayib Bukele cuando da su primer discurso de campaña para la presidencia, y él dice que Honduras es como un niño enfermo que hay que cuidar, pero la medicina para cuidarlo es muy amarga. Y nosotros estamos acostumbrados a, y es un modelo estudiado por George Lakoff, por ejemplo, un lingüista que estudió todos los procesos del Partido Demócrata. Es muy estudiado. Los modelos de padre que nosotros tenemos impactan mucho en nuestras opciones ideológicas. Y República Dominicana tiene un trauma que se llama Trujillo. Y es un trauma que ha sido alimentado tanto por los trujillistas como por los antitrujillistas, y que no hemos superado. Y yo diría que por exceso de fascinación no hemos superado. Y yo creo que tiene que ver con digamos, esa devoción a ese que entendemos que es el padre, porque se vendió como eso durante 31 años, la propaganda trabajó para que lo veamos como eso. Y que es además el padre, el papá pegón. No es el padre que te pregunta cómo estás, que negocia contigo tus responsabilidades, que te da un permiso si tú te consideras merecedor de ese permiso, sino que te ve para siempre como un niño pequeño que además está enfermo. Y yo creo que eso pasa en todos los países latinoamericanos. Una pregunta para entender tu comentario, para confirmar si lo entendí. Dices que tanto el trujillista como el antitrujillista ha alimentado el mito, y eso es, con esto quiere decir que parecería que el mal se lo inventó Trujillo, y no que el mal, o por lo menos para no ser tan amplia, es que el autoritarismo
este señor lo que hizo fue consolidarlo, pero existía de Es antes. nuestro sistema operativo. Entonces, ese es nuestro sistema operativo. Yo entiendo. O sea, y los gobiernos democráticos que han venido, y por suerte hemos logrado construir un tejido democrático suficiente para no poder constituirse otro modelo así. Pero la verdad es que nuestro tejido político está hecho a la imagen y semejanza de ese proceso y de ese proceso como continuidad de los anteriores, porque lo que vienen a hacer los norteamericanos es y ellos lo dicen, y hay documentos que yo vi ahora en esta investigación. O sea, ellos no han aprendido a vivir en democracia, pero ellos sí saben vivir en dictadura, y la dictadura es productiva. Y si tenemos que, o sea, funciona, como le gusta decir ahora, el eficientismo, lo cambiamos la democracia por la eficracia. Pero ¿para qué funciona? Nosotros no pudimos constituirnos en sujetos para lograr unas relaciones que democratizaran los accesos. Nosotros no podemos, por muy lejos estamos de poder no decir que es la vivimos en una eficiencia sociedad. económica de los mercados, sino el bienestar. No nos sirve para ciudadanos. vivir. Sí. No nos sirve para vivir. No nos sirve para vivir ni siquiera mínimamente seguros. Y es por eso, porque no nos hemos dado la oportunidad de aprender, porque siempre el papá es el que no tiene que resolver el problema. Claro, claro. Que se da en la casa con el que le presta el carro, con el que, ¿entiendes? Es lo que pasa. Es un modelo mental. No, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Wow, qué interesante todo lo que estamos hablando. Y qué bueno haberme atrevido, y más con José Carlos me siento sumamente segura de hacerlo, de hacer un programa que yo me había negado a hacer. Vamos a hablar sobre temas políticos, pero no con el propósito de convertirme en otro programa de opinión, sino verlo desde otra óptica. Y por favor, lean este libro y vayan a ver la exposición, porque al igual que lo que ya hemos pasado por estas páginas y por esos cuadros, encontraremos mucho que reflexionar sobre nosotros mismos. Siempre tratar de eso, de que en este espacio lo que queremos, y agradezco mucho a José que me ayude en esa dirección, no usar este espacio, que aunque sea un podcast pequeño, que poca gente lo ve, no importa, para levantar el dedo, sino para encontrarnos y hacer reflexiones individuales, más que tratar de decir fulanito es realmente el guapo, ¿no? ¿Qué tan guapa soy yo en mis actuaciones? ¿Por qué crees que nuestros momentos de emancipación ciudadana y personal, desde las revoluciones, el ejercicio al voto, que estos días no toca votar? De hecho, este programa saldrá en su versión de Spotify un día de elecciones. La participación, la reunión para desarrollar proyectos comunitarios de todo índole, las decisiones de libre elección, de compra de bienes y servicios, pero algo más importante que eso, la defensa individual de nuestro espacio propio, ay caray, para el desarrollo de nuestra personalidad. Eso es tan difícil lograrlo, increíble, y lo digo, yo voy a cumplir 60 años este año, y a mí me da mucho trabajo defender ese espacio individual del comentario. Probablemente yo también ando atacando el espacio ajeno a cada ratito, de ese espacio de no use esto, no te ponga eso, no tenga perro, no use mueble de tal color, o sea, de cosas tan elementales. Andamos siempre con el dedito diciendo al otro dominicano lo que tiene que hacer, y me declaro culpable de primera, y me reconozco, gracias a este trabajo, dentro de esa cultura autoritaria, dentro de esa más guapa que quiere decirle al prójimo lo que tiene que hacer. Y me quedo, tú dirás, bueno, yo no soy cura, Angélica, ¿qué hago para, ni psiquiatra, qué hago para emanciparme? No sé pintar como tú, para un poco plantear otra aproximación a las relaciones, porque yo creo, y aquí voy a citar a nuestro querido Bebeto, recién, ya sabes que Juan Luis Guerra hizo un concierto maravilloso, histórico, o sea, un momento hermoso de unión, y decía Bebeto, y les robo la frase, Juan Luis Guerra y 440 es la República Dominicana
que deberíamos ser, sobre todo por esa armonía musical y esa cohesión social que se da en esa agrupación musical y con el liderazgo tan humilde de Juan Luis. Pero nosotros estamos como con el diablito y el angelito y solamente en el concierto así como que somos peace and love y después salimos de ahí y bueno, saliendo de ahí a alguien que andaba conmigo le robaron el celular y ahí mismo se nos fue la alegría. Pero caray, yo quiero buscar como un punto de partida, no me puedo ir a París como tú a pensarlo, para empezar, no, y no No, es bromeando contigo, bueno, contigo yo puedo, pero ¿cómo podemos volver a entrar a este escenario que llamamos la sociedad dominicana desde otro punto, que no sea el punto autoritario? yo creo que, como decíamos al principio, tiene mucho que ver con las relaciones de poder. Y yo creo que las relaciones de poder son relaciones tanto fácticas como simbólicas. Y yo creo que un poco cuestionarnos nuestro rol en la valorización de esos símbolos y de ese intercambio, que no solo es de recursos económicos, porque la sociedad es un intercambio de cualquier tipo de significante, significado, y eso contiene lo material como lo no material. Yo creo que ahí es que comienza el asunto. O sea, cuando en el barrio, por ejemplo, y digo barrio con todo el toque clasista que tiene la palabra barrio, cuando en el barrio un muchacho sale a la universidad o sale de la universidad en la noche y lo para una patrulla, se fija en cómo va vestido y depende de qué tanto poder adquisitivo esté mostrando, tiene respeto más o menos. Entonces, nosotros estamos ahí, hay una salida muy difícil, pero nosotros que tenemos privilegios, vivimos alimentando esos símbolos de poder, vivimos constituyendo Correcto. como estructura piramidal desde arriba, alimentando esas situaciones. Y yo creo que por ahí es que va el asunto. Yo creo que tener menos y acumular más experiencia, conocer más de lo que tengo, buscar menos prestigio en cosas que tienen que ver con jerarquizaciones, que al final, De todo, cuando las asumimos, encontramos todo. El otro día era San Valentín y hay que caerle arriba a todo el que celebra San Valentín porque eso es cursi. y ¿Sí? viceversa, y Sí, viceversa. O sea, cae. al final, pero desde los consumos diarios, donde yo creo que más impacto puede tener, porque lo que más nos conecta como sociedad son las relaciones económico-sociales, donde más impacto puede tener, por ejemplo, es en una decisión tan sencilla como que a ti te gusta el campo y necesitas comprar un vehículo. Me compro una Tahoe que vale como 6 casas de clase media, o me compro un carro que sea 4x4, pero que me sirva para ir al campo, pero que no sea un statement de estatus y de poder sobre el resto. O sea, o por ejemplo, si voy a tener una casa, ¿cómo tiene el espacio de las personas que van a ocupar para el servicio doméstico, por ejemplo? Si es un espacio digno o no. O sea, son diálogos pequeños sobre cosas pequeñas, cómo yo me relaciono con Están mi en amigo. nuestras manos, sobre todo en manos Claro, de esta clase media que somos y que alimentamos muchos esos rasgos de la relación autoritaria. Vamos a hacer una segunda pausa para regresar a la despedida. Fíjese cómo José Carlos nos da herramientas para reconocer en nuestras propias actitudes y decisiones que tenemos muchísimos rasgos del autoritarismo y ni nos damos cuenta, pero muchísimas. Y la reflexión es, encontremos cada cual donde están. Me reía mucho porque yo me salí para estar un poco más conmigo misma de muchos chats de amigos muy queridos, profesionales, pero me quedé en uno donde la razón por la que me quedé es que solo se habla de arte, será las reglas, solo se habla de arte. Y en un momento en que yo salí de viaje y como que me desconecté y empezaron a hablar de pelota, yo entré y di un boche grandísimo. Yo, ve acá, pero esto lo creé yo para hablar de arte. Y después dije, me estoy reconociendo en lo que dice José Carlos, porque si esta gente quiere hablar de pelota y están contentos, ¿por qué yo tengo que imponer si ni siquiera era de política o de un tema quizás más incómodo del que estaban hablando? Entonces,
Pedí excusas. En ese mismo chat, en una ocasión empezaron a hablar de Silvio Rodríguez y a mí no me gusta la nueva trova y también me puse autoritaria. Aquí no se puede hablar de la nueva trova porque a mí no me gusta. Y se quedaron todos, pero ¿y esta tipo? De modo que eso sí está en nuestro ADN. José, me gustaría terminar el episodio dándote las gracias y pidiéndote, por favor, leer algún pasaje breve de La Casa del Poder está temblando. La parte, como recordarán, les dije al principio, ficcional de la obra de José Carlos Nazario, que pueden conseguir en varias librerías que él mencionó al inicio, entre ellas Mamey y hasta el típico Bonao. Esa fue la que se me quedaron en la cabeza, cuesta. Y no dejen de pasar por el Museo de la Resistencia para ver la dimensión pictórica de su trabajo. Adelante, José. Bueno, gracias. Esto está un poco inesperado. Vamos a ver cómo sale. Los ríos crecerán hasta tragar toda la llanura en el desolado. Los viejos moradores dejarán el claro. Los que no hayan muerto antes, en los primeros enfrentamientos, emprenderán el camino pastoreados por oficiales inclementes rendidos al sol. Otros abrazarán su destino, cargarán pocos objetos y partirán armados con piedras, palos y machetes a ser mascotas de algún general. Muchos irán cayendo en la ruta o haciendo el camino a tiro y machete. Lejos, en la playa más botada, una hilera de barcos se mecerán al oleaje. Muchos años habrán pasado del oro verde y la fiebre del Campeche. La sed llevará caballos y mulos oficiales a la orilla de balnearios y cañadas. Reposarán fusil en mano, aliviando el calor del último sol. Habrán cobrado la vida de todo lo que se moviera y regresado de las profundidades de la línea tras masacres y batallas terribles. Saldrán a la superficie del desolado y de un solo movimiento devorarán a tu hermano y a tu hermana, a hacho, fusil y machete. No quedará ni rastro de nosotros. Poco a poco, todos los grupos fugados se entregarán, se rendirán las fieras hambrientas, apostadas al botín como una fuerza descomunal, y nada habrá para salvar el pellejo, dirán los que queden. Las cifras oficiales registrarán la muerte de cientos de personas por el huracán. Nadie levantará las muertes por ataque de la Guardia Rural. Vivos ni los lagartos, era la orden. Solo unos pocos harán lo necesario para extender la voluntad de respirar. Un olor muy fuerte, a palo ardiendo, viajará sobre el aire trayendo memorias, imágenes desligadas en tiempo y espacio. Vuelvo a la playa. A lo lejos, una de las tropas se levanta lento. Se ven de lejos formando frente a los prisioneros antes de pasar a todos por el fusil atroz. Caminaban firmes, conscientes de su propia naturaleza, seguros de haber viajado para dominar. Tú los mirarás temblando, colgando de la copa de un árbol, esperando que caiga la noche para salir a comer si te encuentras un poco entre los restos del campamento levantado y, si es posible, abriéndote paso en la manigua, evadir lo suficiente para estar a salvo. Quedaremos cinco sobrevivientes de la guerra y del olvido, 5 que emprenderemos de nuevo el camino, algunos descalzos, incontables kilómetros huyendo del terror. Desiderio había encontrado el modo de salvarse, juntando partes de la ruta, imagen tras imagen, entre los ojos, nos hicimos grupo y nos movíamos por toda la línea, desde el morro hasta el borde de la selva junto al desolado. A veces, por la madrugada, una extraña luz agarraba la sabana. Algunos pensaban que era fiebre o paisajes de otro plano. Cuando uno se metía en miedo, el recuerdo de Desiderio decía, no hay cuidado, cada soldado nuestro es un montero. Era cierto, pero el miedo es el comienzo de la sabiduría. Es cuando estás rodeado de todos los peligros, cuando no debes temer a ninguno. El eco de las voces de los grandes maestros mantenía nuestras mentes pobladas. A golpe de machete contra el cambrón se escuchaba en mi cabeza, hay rutas que no debes usar, ejércitos que no debes atacar, al ritmo de los pasos de mis compañeros. No hay modo de hacer las cosas, sino cosas que hacen el modo. Siguiendo el vuelo de algún ave, el guerrillero mira su destino de frente. Viendo el vaivén de las ramas en espera, utiliza al enemigo para derrotar al enemigo. O entre el canto de los carpinteros, la casa del poder está temblando. Muchísimas gracias, José Carlos Nazario. José, tú sabes que tú eres muy especial para mí, ¿verdad? Tú lo sabes.
Igual. Gracias. Me da un beso, por favor, a Simona. De Sigue, acuerdo. sigue abriéndonos la mente y el corazón a la vez. Desde que te conocí, te considero mi amigo y aunque la amistad no se tiene que estar visitando todos los días, sé que es un amigo que me invita a crecer y yo espero de alguna manera que tú también siempre puedas contar conmigo. Es mutuo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y nada, que disfrutes Un París este abrazo. fin de semana. Bueno, ya está Sigue, anocheciendo aquí. ok, sigue escribiendo, sigue pintando, por favor, y sigue comunicando de manera efectiva y en provecho de todos. Un gran abrazo. Pasa buena. Como siempre digo, cambio y fuera.